Muy buenos días a todos. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte del futuro simple que es going to, ya que la semana pasada hablamos del, del futuro con will, entonces ahora vamos a continuar con going to. El futuro con going to es muy utilizado en el inglés junto al futuro simple. En este artículo explicaremos cómo y cuándo se usa este tiempo verbal. La estructura es muy sencilla. Se usa primero el verbo to be conjugado en el presente, seguido de la expresión going to y finalmente el verbo en infinitivo simple. Miren, aquí está la estructura, esto que está aquí en azul. Lo primero es sujeto, luego va el verbo to be, conjugado, claro, más going to y el verbo en infinitivo simple, más el complemento. Aquí podemos ver unos ejemplos. Aquí tenemos I am going to see a movie tonight. Voy a ver una película esta noche. I es el sujeto, am es el verbo to be conjugado para I, más going to, que se queda igual going to, más el verbo en infinitivo simple. En este caso es el verbo see, que significa ver. Yo voy a ver a movie tonight, una película esta noche. She is going to go to the doctor tomorrow. Ella va a ir al médico mañana. Entonces tenemos que she es el sujeto, is es el verbo to be, más going to. Entonces go en este caso sería el verbo que continúa en infinitivo, que es el verbo ir. To the doctor ya viene siendo el complemento de la oración ya para culminarlo. Tenemos otro ejemplo que dice they are going to listen to the song. Ellos van a oír la canción. Entonces tenemos diferentes usos. Conoce los usos del futuro con going to en la gramática inglesa. 1. En general, el futuro con going to lo usamos para hablar de planes futuros e intenciones. Ejemplo, he is going to start working next week. Él va a comenzar a trabajar la próxima semana. She is going to do the shopping on Saturday. Ella va a hacer las compras el sábado. He is going to swim with his friend in the beach. Él va a nadar con sus amigos en la playa. Se puede usar también para hacer predicciones con base en pruebas. According to the weather forecast, it is going to rain tonight. Según el pronóstico del tiempo, va a llover esta noche. You are going to catch a cold if you continue playing outdoors. Vas a coger una gripe si sigues jugando afuera. My mom looks hungry. She's going to call me again. To scold me again. Mi madre se ve enojada. Me va a regañar otra vez. Conoce cómo se forma la negación en el futuro con going to en inglés. Para crear la negación, el futuro con going to, se debe insertar la partícula not entre el verbo to be en presente y el going to. Veamos la estructura. Sujeto más verbo to be en presente más not más going to más el verbo en infinitivo simple. Ejemplo, I am not going to explain.
you the lesson. No te voy a explicar la lección. Porque el not lo cambia a negativo. They are not going to force you to do that. They are not going to force you to do that. No te van a obligar a que hagas eso. Patricia is not going to go hiking this weekend. Patricia no va a hacer senderismo este fin de semana. Ahora, pasemos a la interrogación en el futuro con going to. ¿Cómo se forman las preguntas? Para crear una pregunta interrogativa, una frase interrogativa, o sea, una pregunta, debemos alterar el orden de los elementos. Se debe usar el verbo to be al principio, seguido del sujeto, la expresión going to y por último el verbo principal en infinitivo simple. La estructura quedaría de la siguiente manera: verbo to be más sujeto más going to más verbo principal en infinitivo simple más el complemento más el signo de interrogación al final, que no se nos puede olvidar, que eso es lo que indica la pregunta. Are you going to stay longer? ¿Te vas a quedar por más tiempo? Tenemos aquí are, que es el verbo to be. You es el sujeto. Going to pasa igual. Entonces el verbo en infinitivo sería stay. Más el complemento sería longer. Más tiempo. Is he going to have his haircut today? ¿Se va a cortar el cabello hoy? Se sigue también la misma estructura. Verbo to be, sujeto, going to, verbo principal en infinitivo, más complemento. El otro ejemplo es, are they going to protest in the square? ¿Van a protestar en la plaza? Ejercicio, estos son los ejercicios para que me lo hagan en el cuaderno y me lo manden vía WhatsApp. Aquí yo le pongo el primer ejercicio, dice completa las siguientes oraciones usando la expresión going to junto al verbo entre paréntesis. La primera ya está resuelta. Como ejemplo, decimos Tommy is going to court, porque el verbo que está entre paréntesis es court. Pasa igual, solamente le agrego el verbo to be que pertenece a Tommy, que es he. Tommy viene siendo he porque es él, estamos hablando de él, y he significa él. Entonces decimos Tommy is going to call her tonight. Tommy la va a llamar esta noche. Y así sucesivamente seguimos completando los ejercicios. Pasamos al ejercicio 2, que dice conjuga los verbos entre paréntesis en futuro simple. Going to. Decimos, aquí tenemos el verbo to be que dice I, entre paréntesis tenemos tear, pero como también tiene not, significa que esta va a quedar en negativo. El ejemplo es, I am not going to tell you the secret. No te voy a decir el secreto. Tenemos luego la segunda, dice she ring not. Entonces seguían el mismo ejemplo que yo le di ahí. Y así completan los demás ejercicios. El ejercicio 3 es formula oraciones interrogativas en futuro simple con going to. Aquí tenemos you help me. Entonces la oración sería you are going to help me. Ahí yo le agregué el verbo to be con going to. You are going to. Agrego el verbo que está en. Ustedes se pueden guiar de la misma estructura que se explicó arriba. Entonces tenemos el verbo en infinitivo que es help.
Entonces ya al final mi sería el complemento. Y así sucesivamente completan los ejercicios. Ahí finalizamos. Muchas gracias, espero que hayan entendido. Cualquier pregunta me la pueden hacer, me la pueden tirar por WhatsApp en mensaje privado. Muchas gracias.